Muy buen día a todas y a todos. Agradezco la posibilidad de poder estar en esta ronda de audiencias públicas, el derecho a una vida libre de violencia, y aprecio sobremanera que el presidente de esta comisión, el senador Juan Carlos Romero Hicks, nos haya permitido estar moderando esta primer mesa. Muchísimas gracias, presidente. Y pues le damos a todos la bienvenida a esta primer mesa, donde vamos a hablar de los avances de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en este tema, el derecho a una vida libre de violencia. Quiero saludar además del presidente de la mesa de la Comisión de Educación, que ya lo señalaba, por supuesto a los secretarios e integrantes de la comisión, senadoras y senadores que hoy están aquí acompañándonos, sin duda todos y todas comprometidos para consolidar un marco jurídico que prevenga, atienda y erradique los casos de violencia escolar que son tan lamentables y preocupantes. También aprovecho para saludar a quien representa UNICEF en México, que lo acabo de saludar ahorita, y agradecer a todas y a todos los ponentes de este día por sus aportaciones, que seguramente serán muy valiosas para nuestro quehacer legislativo. Permítanme presentar a los especialistas que nos honran con su participación en esta mesa. Saludamos y agradecemos su participación al ingeniero Alberto Curi Naime, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Muy bienvenido, gracias por estar aquí. A la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora. Al licenciado Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Bienvenido también, estimado Juan Martín. Y a la maestra Carmen Alcira López Flores, muchísimas gracias, jefa del programa de educación en UNICEF México. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los cuatro por compartirnos en un rato más algo de su muy amplia experiencia y sobre todo por participar activamente desde sus respectivas áreas para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México sean respetados a cabalidad. Antes de ceder el uso de la voz a nuestros ponentes, quiero destacar la trascendencia de esta mesa de trabajo. Como sabemos, en base a una iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley de vanguardia con la que iniciará una nueva historia para todas y todos ellos. Esta ley busca que los derechos propios de su edad sean garantizados, entre ellos, por supuesto, el derecho a una educación de calidad a la que deben acceder los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. El apartado relativo al derecho a la educación es muy amplio y completo y comprende, además de aspectos fundamentales como la gratuidad, acceso e inclusión, la consolidación de ambientes libres de violencia en las instituciones educativas, reconociendo como uno de los fines de la educación promover la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Al respecto, determina que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tienen el deber de fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos, establecer una instancia para prevenir, atender y canalizar los casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se susciten en los centros educativos y elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar. Y finalmente, determina que corresponde a las autoridades en la materia diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar. Y establecer y aplicar
las sanciones que correspondan a quienes realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. En resumen, esta ley abarca las principales acciones que deben emprenderse para prevenir y atacar esta lamentable situación a la que se enfrentan millones de niñas y niños en México, especialmente cuando viven con alguna discapacidad. Y pues sin más preámbulo y convencida de que las escuelas tienen que volver a ser comunidades de convivencia pacífica y de respeto, tolerancia y no discriminación, y que para ello sociedad, gobierno y academia tenemos que hacer un frente común, cedo el uso de la voz al primer ponente, que es el ingeniero Alberto Curi Naime, y si me permiten voy a hacer una lectura rápida de su semblanza. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha trabajado en el servicio público por más de 35 años en los gobiernos municipal, estatal y federal, así como en el Poder Legislativo Federal. En la Administración Pública Federal fue coordinador general de administración de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. En el Instituto Federal Electoral fue director de Recursos Materiales y Servicios y subcontralor general del mismo. En el ámbito legislativo ha sido diputado federal en 2 legislaturas. En la 57ª legislatura federal fue presidente de la Comisión de Pensionados y Jubilados. Y en la actual 62ª legislatura fungió como presidente de la Comisión de Infraestructura, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Desde noviembre del 2014 se desempeña como subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Estimado ingeniero Curi Naime, bienvenido y le cedemos el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, senadora. Muy agradecido con ustedes, con todos ustedes, señores senadores, por su amable invitación. Quiero por ello iniciar mi intervención precisamente reconociendo y apreciando a la Comisión de Educación del Senado de la República y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esta amable invitación a participar en este importante evento, realmente importante, en el que pues tendré la oportunidad de realizar algunos comentarios acerca de la educación y su vinculación con los preceptos establecidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de compartir los principales enfoques del conjunto de acciones que realiza el Gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Educación Pública para prevenir y atender la violencia en el entorno escolar. Particularmente agradezco al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la comisión, por convocarnos a este importante ejercicio y a las señoras y señores senadores integrantes de la propia comisión. En primer lugar, quisiera decirles que me da mucho gusto que destacados especialistas, como aquí se ha señalado, se reúnan hoy en esta ronda de audiencias públicas en cuyo desarrollo, según aprecio y he escuchado, se ha puesto un particular énfasis, por un lado, en la educación de calidad como un derecho humano y por otro, en la necesidad de emprender acciones institucionales para asegurar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una vida libre de violencia, como lo señala la norma referida. Como ustedes saben, la educación mexicana debe, como lo establece nuestra Constitución política, contribuir a una mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. En tal virtud, una de las obligaciones del Estado mexicano es proteger precisamente el derecho a la educación, tomando las medidas necesarias para eliminar aquellas barreras que obstaculizan el disfrute de este derecho, como pueden ser
entre otras, la violencia, el hostigamiento o el acoso en el contexto escolar. Bajo esta concepción, el derecho a una educación de calidad con equidad establecido por la reforma educativa guarda una estrecha vinculación con la protección de los derechos de la niñez y mantiene plena concordancia con la plataforma establecida en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues cabe señalar que esta última, además de ofrecernos un sólido marco jurídico, como aquí se ha señalado, en favor de una vida libre de toda la forma de violencia para niñas, niños y adolescentes, contribuye a la vez a asentar una adecuada correlación entre las diversas acciones educativas y los derechos que corresponden a este importante grupo poblacional. Sin duda, el avance alcanzado con la promulgación de esta ley, al enunciar y detallar de manera no limitativa derechos específicos de los menores, se refleja ya en el quehacer educativo. Y estoy cierto, habrá de reflejarse con mayor fuerza en la Ley General de Educación, norma que estoy seguro habrán de fortalecer las señoras y señores legisladores a fin de armonizarla aún más con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual permitirá contar con mayores elementos para garantizar en el entorno escolar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos mencionados. En este orden de ideas, quería referirme a este tema que deriva precisamente de disposiciones centrales de la Ley General de Educación y ahora también de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido de crear ambientes libres de violencia en nuestras instituciones educativas. El mandato para emprender acciones institucionales y orientar mejor los esfuerzos del Estado para prevenir y atender la violencia escolar es parte, por supuesto, de las preocupaciones cotidianas de la autoridad educativa, pues la violencia escolar, al coartar el desarrollo integral de los estudiantes, es un fenómeno que impide un propósito esencial de la escuela: lograr que todos aprendan y se desarrollen integralmente. Por ello, en el ámbito de la educación consideramos que la reforma educativa, también aprobada por el Congreso, nos ha brindado una ocasión excepcional para actuar sobre aquellos factores que generan ambientes de violencia y que conforman un fenómeno social de gran complejidad, muchas veces de carácter estructural, que nos afecta a todos, pero particularmente a quienes por su corta edad resultan más vulnerables. En este contexto, la violencia en la escuela, además de sus características que muchas veces son similares con otros escenarios de violencia, presenta en muchas ocasiones una adicional: el abuso sistemático de la fuerza o incluso del poder hacia quienes se encuentran en una situación de mayor desventaja, lesionando muchas veces su integridad y limitando sus propias libertades. Por ello, en mi opinión, para disminuir y erradicar la violencia en nuestras instituciones, una acción esencial del Estado y de la misma sociedad es fomentar los valores fundamentales claramente expresados en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, a los que ya me he referido, pues estoy convencido de que un entorno con valores propicia esquemas de convivencia más armónicos y respetuosos. Bajo esta premisa, cada comunidad escolar debe tener la capacidad para desarrollar procesos que favorezcan ambientes adecuados para el aprendizaje a partir de lo que hemos concebido como dimensiones de la convivencia: la dimensión inclusiva, la dimensión democrática y la dimensión pacífica, las cuales sustentan las directrices que muchas de nuestras escuelas están ya aplicando, con la participación, por supuesto, de los maestros, de los alumnos y de los padres de familia. La dimensión inclusiva, que implica reconocer el derecho a la dignidad de las personas por el simple hecho de serlo. Se trata de valorar y respetar la diversidad, eliminando las prácticas discriminatorias y de exclusión social. La dimensión democrática, que engloba todo aquello que implica la participación y la corresponsabilidad
en la construcción y seguimiento de los acuerdos sociales que regulan la vida colectiva. Para ello, es imprescindible el reconocimiento de todos los integrantes de la comunidad escolar, particularmente los niños, como sujetos de derechos y, en el resto de los casos, también de obligaciones, capaces de participar en las decisiones y de convivir con apego a los principios democráticos. Y la dimensión pacífica, que promueve que toda persona sea capaz de dar respuesta a los conflictos que se suscitan, ya sea dentro del aula, en la escuela o incluso en otros entornos, por una vía pacífica, usando el diálogo como herramienta fundamental. A partir de esta concepción, la Secretaría de Educación Pública ha venido promoviendo una política nacional para la convivencia escolar en coordinación con las entidades federativas, la cual responde particularmente a dos de los propósitos señalados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto y establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo: impulsar un México con educación de calidad e impulsar también un México en paz. Dicha política, a la que me he referido, en cuya aplicación participan múltiples instancias, fomenta la protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad como elementos básicos de la propia convivencia, de manera tal que en todo momento quede asegurado el respeto al principio del interés superior de la niñez y se garanticen así, de manera plena, sus derechos. En el mismo sentido, el Sistema Básico de Mejora Educativa, diseñado e implementado a partir de la reforma, tiene como ejes medulares precisamente la promoción de la convivencia sana y pacífica, así como la mejora de los aprendizajes, la detención del abandono escolar y la normalidad mínima de operación de nuestros planteles. Cabe señalar asimismo que, en concordancia con la política a que he hecho referencia, que por cierto incluye acciones de prevención, de atención y de involucramiento de todos los actores educativos, la Secretaría de Educación Pública ha firmado desde hace ya más de un año un convenio con todas las entidades del país y el Distrito Federal, en el que se establecieron compromisos claros y 15 acciones concretas para prevenir el acoso y combatir la violencia escolar. En función de este convenio, cada entidad federativa ha formulado ya un marco local de convivencia escolar que tiene como objetivo garantizar que las normas en la escuela se apeguen a un enfoque de pleno derecho, respeto a los derechos humanos, con énfasis en los derechos precisamente de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Aunado a lo anterior, quisiera mencionar también que actualmente están en marcha, y también esto en coordinación con las autoridades educativas locales, diversos proyectos y programas federales, como el programa de Escuela Segura, que incorpora ya más de 60,000 instituciones públicas ubicadas en los polígonos poblacionales definidos por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, las cuales cuentan, por supuesto, con una agenda propia, o el proyecto a favor de la convivencia escolar, que a partir del presente ciclo escolar opera ya en alrededor de 18,000 escuelas de tiempo completo, desarrollando un programa formativo de capacitación para supervisores, directores, maestros, con el objetivo de prevenir el acoso escolar, la violencia, entre otros aspectos. Hay muchos otros programas, hay muchas otras acciones que realiza la entidad a la que tengo el honor de servir y que obviamente todas convergen en este propósito de generar un ambiente mucho más armónico, mucho más adecuado para el desarrollo de los niños. Señoras, señores, senadores, senadoras, señores especialistas, investigadores, amigos todos. Sin duda, México ha dado pasos importantes para garantizar a los mexicanos, y particularmente a las niñas, niños y adolescentes, una vida libre de violencia. Sin embargo, debemos reconocer que aún falta mucho por hacer. Por ello,
Hoy me congratula que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes afiance nuestro propósito de asegurar a todos ellos su derecho a recibir una educación de calidad, una educación que contribuya, como el propio artículo 57 de dicha ley lo señala, y cito, al conocimiento de sus propios derechos, y que basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, garantice el respeto a su dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades. Para lograrlo, habremos de aplicar en la planeación y desarrollo de todos los programas educativos los preceptos establecidos en esta ley en congruencia con los que establece nuestra Constitución y, por supuesto, la propia Ley General de Educación. Estoy seguro, además, que todos los presentes seguiremos contribuyendo a que esta aspiración se materialice también a partir de la promoción de los valores fundamentales que fortalecen nuestra convivencia social y generan ambientes de mayor respeto y civilidad. Reafirmaremos así el sentido ético de la educación, pues como señaló José Vasconcelos, la educación es la puesta en marcha de la ética. Este será, sin duda, el mejor escudo contra la violencia que podamos brindar a nuestros hijos a fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse sin limitación alguna y participar así a lo largo de toda su vida en la consolidación de una sociedad más libre, pacífica y, por supuesto, democrática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor subsecretario, por su participación. Gracias también por ajustarnos al tiempo, que es importante reiterar ahora que la mecánica de las mesas de trabajo es cederles la voz a los ponentes para que por 15 minutos, hasta por 15 minutos, nos hagan el favor de darnos sus opiniones, comentarios, compartirnos sus experiencias y posteriormente, cerrando la ronda de los ponentes en sus participaciones, pasaríamos a ceder el uso de la voz a las senadoras y senadores que tengan interés en hacer preguntas a las señoras y señores ponentes. Muchísimas gracias nuevamente por su participación, señor subsecretario. A continuación, escucharemos a la doctora Mónica González Contró. Me voy a permitir también dar lectura a una síntesis de su semblanza. Ella es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se tituló con la tesis Derechos y Necesidades de la Infancia y Adolescencia, una fundamentación de los derechos de los niños. Asimismo, la doctora González Contró es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Es autora de diversos libros y artículos académicos públicos en revistas nacionales y extranjeras, entre los que destaca el libro Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es candidata a ser integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estimada doctora González Contró, tiene usted el uso de la palabra y nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, senadora Hilda Flores. Agradezco la invitación también al senador Romero Hicks para estar y a todos los senadores integrantes de la Comisión de Educación para estar en esta sesión, pues que me parece aborda un tema de indudable relevancia, de gran actualidad y pues que es muy oportuno en virtud de la reciente publicación y del proceso que a raíz de esta publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estamos viviendo en el país. Es un proceso inédito que nunca habíamos tenido, no solamente porque se trata de una ley que no tiene precedentes, sino porque ha detonado pues todo un proceso de creación de instituciones, incluidas leyes, pero también instituciones de gobierno que tienden a cumplir los compromisos internacionales asumidos por México.
Y sin duda alguna, el tema de la violencia en las escuelas, que es el objeto de estas audiencias públicas, es un tema de particular relevancia cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque la escuela es un ámbito en donde confluye la garantía de una gran cantidad de derechos. No solamente es el derecho a la educación, sino también está el derecho a la socialización, los procesos de integración, de convivencia, el derecho al juego, el desarrollo de habilidades. Es decir, la escuela es una institución importantísima en el ámbito de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que además, en contraste con el discurso que a veces puede o es más común, no se proyecta únicamente al futuro, sino que tiene una importancia real en el presente de niñas, niños y adolescentes, y es por ello que la garantía de una escuela libre de violencia tiene que ser un foco fundamental en el discurso de los derechos. Y paradójicamente, pese a la importancia de la escuela y a la relevancia, al protagonismo que ha adquirido en relación con los derechos, también tenemos que aceptar la realidad que la escuela hoy en día ha dejado de ser percibida por la sociedad, y esto lo demuestran los estudios, como el espacio en donde niñas y niños son protegidos, está garantizada su integridad y su seguridad, precisamente por las situaciones de violencia pues, que se han dado a conocer y de los que hemos tenido noticia. Pero es importante también, digamos, en esta reflexión introductoria, decir que cuando hablamos de violencia escolar hacemos referencia a muchos tipos de violencia. Muchas veces nos remitimos inmediatamente a lo que es el acoso escolar o el conocido como bullying, pero el espacio escolar tiene que ver con muchos tipos de violencia que es necesario analizar y comprender como un sistema complejo, porque en la escuela se da una red de relaciones entre alumnas y alumnos, entre alumnas, alumnos y maestros, autoridades educativas, maestros entre sí, y todo esto, evidentemente, cuando hay relaciones humanas, pues puede haber, desde luego, conflicto, y también tenemos que ver que la escuela, y hay que reconocerlo así, es un espacio donde también se ejercen relaciones de poder. La Ley General, como bien mencionó el senador Romero Hicks y la senadora Flores han mencionado, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce en diversos artículos el derecho a una vida libre de violencia dentro del ámbito escolar. En primer lugar, el artículo 6º establece como uno de los principios rectores de la ley el derecho a una vida libre de violencia de forma genérica y a la integridad personal. Y también en el capítulo 11º, en donde se desarrolla el derecho a la educación, se establecen una serie de obligaciones que han sido ya señaladas relacionadas con la garantía de este derecho al acceso a un entorno escolar libre de violencia, como el establecimiento de obligaciones de autoridades federales y locales. Incluye, que esto es muy importante, la ley general, y así debe ser interpretado, la violencia entre pares o el acoso escolar, pero también la violencia de los maestros y maestras hacia alumnas y alumnos, a las autoridades educativas, es decir, se contemplan los diversos ámbitos en donde puede producirse la violencia. Se obliga a las autoridades a conformar una instancia multidisciplinaria para prevenir, atender y canalizar los casos de violencia en los centros educativos, y también se establece la obligación de elaborar protocolos precisamente para atender este problema. En el artículo 59 también se establecen otras obligaciones de las autoridades específicamente vinculadas con esta idea de las escuelas libres de violencia en relación con la detección y prevención de la violencia, la capacitación de maestras, maestros, autoridades educativas, la obligación de establecer mecanismos de asesoría gratuitos para niñas, niños y adolescentes que estén involucrados en situaciones de violencia escolar. Y aquí es muy importante también señalar y resaltar que la ley, y así debe ser interpretada, no se refiere exclusivamente a la asesoría a las víctimas, sino también puede referirse a los agresores, es decir, o a los testigos, es decir, todo lo que implica este contexto de violencia, porque cuando hablamos en concreto del acoso escolar, hablamos de una situación en donde todos los actores requieren de esta asesoría y atención.
Y finalmente este mismo artículo 59 establece la obligación de prever sanciones para los responsables, ya sea por acción o por omisión, en situaciones relacionadas con violencia escolar. ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no?, o los presupuestos que debe haber precisamente en una estrategia de prevención de la violencia escolar? En primer lugar, habría que resaltar la necesidad de la vigencia de un Estado de Derecho en el ámbito escolar, algo que parece tan básico, pero que definitivamente no tenemos. La prevalencia de un Estado de Derecho implica, desde luego, el respeto a los propios reglamentos escolares, el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado en caso de un conflicto y precisamente un mensaje de no impunidad, porque esto es algo que ha hecho muchísimo daño en los centros educativos de nuestro país y que es importante atender. También esto implica una actuación de la autoridad, una reacción, ¿sí?, y una tolerancia cero a la violencia, la implicación en información y formación de niñas, niños y adolescentes en la atención, desde luego la participación en las estrategias de la creación de un entorno libre de violencia, también las intervenciones con actores especializados en el tema. Otro punto muy importante que debe formar parte de la política, ¿sí?, y de el reconocimiento mismo en términos sustantivos, es el reconocimiento y valoración de la diversidad. Se decía también en la inauguración que muchas de las causas de la violencia entre pares, y me atrevería también a decir en educadores y educadoras hacia niñas y niños, tiene que ver precisamente con los niños que se salen de ciertos cánones de normalidad y lo entrecomillamos, ¿no?, porque privilegiamos cierto tipo de capacidades en las mismas instituciones educativas que tienden precisamente a la exclusión. Y también la formulación de estrategias para distintos tipos de violencia. No podemos atender todos los tipos de violencia con una sola estrategia. Y finalmente quisiera en estas implicaciones poner un énfasis en algo, en un concepto que es muy utilizado cuando se habla de acoso entre pares, que es el concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad ha sido utilizado para analizar las situaciones de acoso entre escolares y se señala precisamente pues que hay ciertos niños y niñas que son más vulnerables a sufrir acoso y a sufrir violencia. Y esto es absolutamente falso. Lo que coloca a una niña o un niño en una situación de vulnerabilidad es el contexto. No hay una niña o niño ni ninguna condición que lo haga vulnerable de por sí. Y esto no tengo tiempo de desarrollarlo ahora, pero es una reflexión que debemos tomar muy en cuenta porque precisamente la escuela o el contexto, situaciones de impunidad, situaciones de permisividad hacia la violencia, hacen que la niña o niño estén en contexto de vulnerabilidad. Y muchas veces el acoso entre pares tiene una solución muy sencilla, que no siempre es viable, que es simplemente el cambiar a una niña o niño de centro educativo. Y eso nos demuestra que no es la niña o niño per se quien es vulnerable, sino el contexto quien lo coloca en una condición de vulnerabilidad. Y esto debe orientar las reflexiones, me parece también, tanto a nivel normativo como a nivel de políticas de Estado, en la atención al acoso o a la violencia en las escuelas. Para ir cerrando y no excederme del tiempo que me fue contenido, voy a exponer simplemente a modo de conclusión algunos elementos para garantizar el acceso al derecho a la no violencia en el ámbito escolar. Y aquí podríamos señalar dos niveles que son muy importantes. Un nivel que es normativo, es decir, que implica la armonización y el reconocimiento de los derechos que ya están contemplados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en otros ordenamientos jurídicos, particularmente en la Ley General de Educación. Y el otro son de políticas de Estado que tienen evidentemente un sustento normativo desde el Estado de Derecho, pero que además podrían ser contemplados en los transitorios de una eventual reforma
a la Ley General de Educación. A nivel normativo tenemos también dos niveles, el nivel sustantivo, que es el reconocimiento al derecho. Si bien hay diversas disposiciones en la Ley General de Educación referidas a la violencia, no está reconocido como un derecho sustantivo el derecho a una escuela libre de violencia. Y este sería, digamos, como un primer paso que podríamos nosotros dar. Al igual que podríamos hacerlo con otros principios rectores que están ya recogidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que podrían ser ya sea expresamente recogidos o hacer una remisión expresa, estos principios rectores, porque forman parte, dada la naturaleza de los principios, de los criterios para la interpretación de toda la ley, ¿no? Son muchos principios los que hay: interés superior del niño, no discriminación, igualdad sustantiva, pero me parece que todos son aplicables a la Ley General de Educación, si bien también, bueno, haciendo la aclaración de que el derecho a la educación no es un derecho exclusivo de niñas, niños y adolescentes, aunque desde luego son, digamos, destinatarios naturales. Entonces, estos principios rectores también tendrían que, bueno, o podrían estar reconocidos. También sería conveniente la obligación de una transversalización de la cultura de la paz en los programas de estudio, que corresponden pues a las autoridades federales, también en concurrencia con las autoridades locales. Y hablo de cultura de la paz en el mismo sentido que hablamos en términos de cultura de la legalidad, como este saber común, ¿sí? Como esta forma de relacionarnos en la sociedad respetando la ley. La cultura de la paz supone la resolución pacífica de conflictos, la privilegiación, el privilegiar el diálogo y la mediación. Y desde luego, porque a esto obliga la ley general, pues el establecimiento de sanciones para las autoridades responsables en el tema de la violencia. A nivel de políticas de Estado, que repito, esto tiene un fundamento normativo y podría estar contemplado en los transitorios. En primer lugar, me parece que necesitamos un diagnóstico focalizado. No todas las escuelas del país son iguales, ni las causas ni las consecuencias de la violencia en el país son iguales. Entonces, lo primero, y esto además se lo ha dicho en repetidas ocasiones el Comité de los Derechos del Niño del Estado mexicano, necesitamos saber qué es lo que está pasando y cuál es la situación concreta de los ámbitos educativos para poder tomar acciones concretas. También esta obligación de transversalización, que el tema de la transversalización en los programas de estudio de los ejes transversales también ha sido ya objeto de muchos estudios de la cultura de la paz, digamos como un aterrizaje de esta obligación contemplada en la ley. Me parece también que es muy importante que haya la creación, digamos, desde un grupo interdisciplinario de los modelos que establece, que derivan de las obligaciones de la ley. Me refiero a los modelos de los protocolos, de las instancias, de las estrategias, de la capacitación. Lo que ha sucedido muchas veces es que cada escuela, con los propios recursos que tiene, ¿no?, elabora sus propias estrategias y no siempre son exitosas. No se trata de una imposición, sino simplemente de un modelo que también podría estar contemplado en un transitorio, esta obligación de crear los modelos para ser adoptados en las distintas instituciones educativas. Desde luego, a nivel de políticas, la participación infantil y adolescente es indispensable. No hay posibilidad de solucionar el problema de la violencia si no tomamos en cuenta las opiniones y las estrategias que nos proponen niñas, niños y adolescentes. El trabajo con maestras y maestros también es muy importante. Y me refiero a un trabajo en términos también personales, no tengo tiempo de abundar aquí, pero es muy importante porque muchas veces la propia experiencia escolar de las maestras y los maestros condiciona sus relaciones con las niñas y los niños. Y finalmente, ya para concluir, también hay una necesidad de campañas públicas que promuevan una cultura de la paz en el entorno administrativo, perdón, en el entorno escolar. No hay autoridad suficiente, no hay policía suficiente para garantizar los derechos si no generamos una transformación sociocultural
que transforme nuestras visiones hacia los niños y nuestras visiones sobre la resolución de los conflictos. Esto es importante y es una obligación también del Estado que muchas veces se ha dejado de lado. Ha sido dejada de lado, pero que es indispensable para promover y garantizar efectivamente el derecho a una vida libre de violencia en el entorno escolar para cada niña, niño y adolescente. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora, por su participación. A continuación, le vamos a conceder el uso de la voz a Juan Martín Pérez García. Daré lectura a su semblanza. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es defensor de derechos humanos, especialmente de derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además formador y conferencista internacional. Sus aportes le han permitido recibir premios y reconocimientos de la UNAM, de la Secretaría de Salud, de CONACYDA y de la Fundación Reina Sofía de España, entre otros. Actualmente es integrante de la Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva del CONAPRED, del COPRED-DF y del Consejo Consultivo de UNICEF México. Desde 1998 es miembro de la Red Internacional Ashoka y fundador de Comenta, Diálogo de Saberes, donde participa como consultor internacional. Fue fundador en 1994 de El Caracol AC, una ONG especializada en la promoción y defensa de derechos humanos de las poblaciones callejeras. Estimado Juan Martín Pérez, le concedemos el uso de la voz. Hola, muchísimas gracias. Bueno, agradezco la invitación al senador Romero Hicks, por supuesto a los y las integrantes de la Comisión de Educación y senadora Hilda, muchísimas gracias y un placer que modere este espacio con usted. Bien, yo quisiera invitarles a considerar que parte del proceso de aprendizaje humano, digamos en general, es que vamos incorporando en nuestro haber nuevos conocimientos. Ese es esencialmente la educación, por eso comparto con Mónica que la educación no solamente es para niños, niñas y adolescentes, nosotros adultos vamos educándonos y aprendiendo día con día. Bueno, este Senado dio la gran oportunidad a este país de reeducarnos como adultos en nuestra relación con niños y niñas, y me refiero expresamente a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se trabajó de manera maravillosa, diría yo, en este Senado de la República, y bueno, por supuesto, contando con la ventaja y privilegio de que fue enviada en carácter de preferente por el Ejecutivo y que fue promulgada el pasado 4 de diciembre. Y creo que iniciaría un poco con esta reflexión porque tendríamos que empezar a repensar, remirar lo que hasta ahora hemos venido conversando y hablando en torno a la violencia en las escuelas. Entonces yo les invitaría a retomar algunas cosas en este marco del enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El primero es entender que no hay ninguna violencia que se justifique y toda violencia es prevenible. Y me parece que si partimos de este principio y lo tenemos colocado en las escuelas, en nuestra casa y demás, va a ayudarnos a todos. Pero también me permitiría agregar que toda violencia es expresión de relaciones sociales. Es decir, no hay elementos genéticos que hagan a niños o niñas o adultos específicos violentos. Y en este punto me quisiera detener muy brevemente porque es muy fácil cuando no tenemos muchos elementos sujetarnos a argumentaciones pseudocientíficas que sustentan las condiciones de desigualdad de poder que privan en el sistema educativo. Y esto nos lleva a pensar, incluso la invitación también a repensar el concepto o los conceptos y dejar de hablar, como ya se ha hecho afortunadamente en este Senado de la República, de bullying, ¿no? O sea, esta es una acepción que no aplica para nada para entender un fenómeno, porque esta traducción simple de un niño embravecido, silvestre, sin control, reduce o hace una caricatura de la violencia en las escuelas en un niño o en una niña que en realidad
y generalmente suele pasar, es víctima de mucha violencia en su entorno familiar, comunitario y en la propia escuela. De tal manera que invitaría a que en esta misma lógica de reeducarnos, repensarnos, hablemos como lo establece el Informe Mundial sobre Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes que desarrolló Naciones Unidas durante 3 años, de 2003 a 2006, hablar de violencia escolar y llevarlo un poco más y hablar de violencia en la comunidad educativa. Y quisiera en este sentido invitarles también a entender, contextualizar, que tenemos que entender que la comunidad educativa, digamos de manera muy básica, integra por supuesto a niños, niñas y a todos aquellos alumnos o alumnas que estén en este espacio, pero también de manera muy importante a los profesores y profesoras, a las autoridades, a las familias y a los vecinos de las escuelas. En 2010 la SEP realizó un estudio una aproximación sobre violencia hacia las escuelas y encontró una cosa que pareciera obvia, pero obviamente el tenerlo en un documento, una investigación nos da más solidez, y es que había una relación casi directa entre las comunidades o los barrios donde había violencia con lo que sucedía al interior de las escuelas. Es decir, la escuela como instalación se convierte en una especie de burbuja bastante permeable donde el contexto de violencia de la comunidad y del barrio está bastante presente al interior. En este sentido, creo que el avance que representa la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y felicito muchísimo la iniciativa de su presidente, el senador Romero Hicks, y de la Comisión de buscar armonizar la Ley General de Educación, y en esta perspectiva sugeriría respetuosamente algunos elementos. Obviamente ya plasmados en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que esencialmente van a plantear en todo el marco del enfoque y la visión de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes un elemento clave que es la articulación de los distintos órdenes de gobierno y la articulación de las secretarías de Estado y de las iniciativas sociales que existimos para buscar el bienestar de nuestros niños y niñas en este país. En este sentido, el gran aporte, digamos, que tenemos y el desafío al mismo tiempo para armonizar la ley de educación es el enfoque. Ahora mismo, y lo digo de manera respetuosa, todo mundo siempre, como principio, digamos, o como axioma psicológico, es que siempre tomamos las mejores decisiones. Incluso aquellas personas que nosotros decimos, pero ¿cómo se atrevió a tomar esa decisión? Lo está haciendo en función de el campo de información, de las condiciones, del contexto en el que se encuentra. Y lo voy a decir quizás un poco más, un niño que agrede a otro está tomando la mejor decisión. Y eso suena un poco escandaloso, pero tiene explicación sencilla, es decir, está tratando de reafirmarse con otros niños o niñas de que él es más fuerte. Está tratando de demostrar que su rechazo a ciertas expresiones de niños afeminados la lleva a tal extremo que lo controla. No se me explicó, es decir, está en ese contexto en el que ha venido aprendiendo y desarrollándose. Por ello es que si nosotros entendemos esto y comenzamos a cambiar el entorno y las condiciones, la forma en la que estos niños y niñas van a reafirmarse no será a través de la violencia o el acoso a otros. Y aquí comparto lo que se ha expresado en esta mesa, la necesidad de incorporar la cultura de la paz, los valores de convivencia y en ese sentido de construcción de ciudadanía. De tal suerte que la recomendación, o ya entrando un poco en materia en términos de recomendaciones a esta armonización, creo que valdría la pena que la Ley General de Educación pueda incorporar de manera muy explícita que entre los objetivos de la educación en este país está la construcción de ciudadanía, con todo lo que eso significa, cultura de legalidad, cultura de paz, y especialmente o con un énfasis muy importante al reconocimiento, a la exigencia de los derechos humanos. En esta perspectiva, como se ha planteado, la participación infantil, como lo establece y lo mandata ahora la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a todas las dependencias y órdenes de gobierno, no puede estar ausente. Pero tenemos que superar la participación infantil que hemos hecho hasta ahora, de invitarles a un evento, escucharlos y que se lleven su box lunch, y nosotros seguimos sin tomar en cuenta lo que ellos han planteado. Tenemos que entrar a mecanismos de participación que sean institucionalizados. Ahora mismo en la escuela
desde el propio marco de ley, los niños y las niñas, los alumnos como tal, no participan de las decisiones de la escuela. Y eso tiene en sí mismo, si lo vemos con este enfoque de derechos humanos de niños y niñas, una contradicción en sí misma. Es decir, no puedo pensar que alguien quiera hacerme bien si no me consulta sobre lo que me va a ayudar. Y regreso nuevamente a este axioma: se ha hecho como se ha pensado que es mejor, pero ya no podemos en este momento aceptar que lo que ahora tenemos, que ya sabemos que no es lo mejor, continúe. Y uno de esos elementos claves es ignorar la voz de niños y niñas, y para ello es clave, y por eso invito a que dentro de la Ley General de Educación se incorpore explícitamente los mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes, y la obligación, como ya está establecida en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, de que las instancias, las autoridades tomen en cuenta la opinión de los niños y las niñas expresadas en esos mecanismos institucionales. Y un tercer elemento que sugiero se incorpore también explícitamente como motivos y objetivos de la Ley General de Educación es la creación, como ya se dice también en los artículos 57, 58 y 59, de entornos seguros, y me permitiría complementar o poner énfasis en 3 elementos: la creación de entornos seguros, de calidad y de igualdad sustantiva. Si colocamos este enfoque y esta intencionalidad, eso se traduce en lo cotidiano, en que tenemos que literalmente pasar el checklist y decir: esto que estamos haciendo genera un entorno seguro, genera una condición de igualdad sustantiva, es de calidad, y eso nos llevaría inmediatamente a revisar el modelo, por ejemplo, de escuela segura, que desde sociedad civil hemos venido señalando que es totalmente discriminatorio, ajeno al enfoque de derechos humanos y particularmente ajeno al reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos participantes en la escuela. Porque quienes han tenido quizás la ocasión de estar en un modelo, en un operativo concreto de estos de escuela segura, notarán que quien se revisa es a los niños y a las niñas. E incluso hay notas de periódico que habrán ustedes por ahí visto, donde se encuentran preservativos y entonces es, digamos, literalmente detenido el adolescente por traer un preservativo, cuando tendríamos que darle un premio de que se está cuidando y que la política de educación está teniendo efectos. Creo que este modelo específico de escuela segura tiene que revisarse a la luz de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos va a permitir, digamos, desde el nombre, o sea, yo creo que tendríamos que revisarlo, pero sobre todo en las prácticas. Y voy cerrando ya como en algunos otros desafíos que tenemos. Cuando estamos planteando el tema de acoso escolar, una de las experiencias más exitosas, cuando menos que yo conozco a nivel internacional, y que no es, diría yo aquí, nada cara de implementar, es en Barcelona, y la mediación entre pares es bastante, exitosa. ¿De qué se trata esto? Los alumnos de bachillerato tienen una materia opcional de cultura de paz, de mediación, y ellos, después de su curso de más o menos 6 meses, tienen la posibilidad o solo quedarse con esta información e incorporarla en su vida, o de prestar servicio social y van con chicos de secundaria a hacer mediación entre pares. Es decir, cuando hay un caso de acoso escolar, se detecta por parte del sistema educativo, pero no son los maestros ni los orientadores con el rol y la visión adulta y casi siempre de sanción y criminalización quienes intervienen. Son otros chicos de un grado escolar superior formados que acompañan y que lo hacen con el lenguaje propio de los chicos, bromeando, incluso seguramente usando malas palabras o lo que eso signifique, pero tiene un efecto bastante positivo, porque no se ve como una imposición de poder de la escuela, no estigmatiza, sino se da en una relación de pares. Invitaría a que ese modelo se pueda conocer, que es bastante exitoso, y reitero, en términos siempre de miedo al presupuesto, no cuesta demasiado. Otra de las cosas que es muy importante en perspectiva tener es la formación de los docentes, y pongo énfasis aquí, del personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública en enfoque de derechos humanos y derechos de la infancia. Y me permitiría respetuosamente invitarles a no caer en la tentación de dar un taller o una conferencia de 4 horas y decir que ya tenemos personal capacitado. No, necesitamos que en la currícula
de formación y profesionalización de los docentes se incorpore con mucha claridad y se mida y se evalúe con indicadores la formación en derechos humanos y, reitero, específicamente derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso nos va a reducir muchísimos de los problemas que enfrentan cotidianamente la Secretaría de Educación Pública. Me subo también a las propuestas que ya ha hecho mi colega Mónica González Contró en relación a las campañas. Sugeriría poner énfasis a las campañas de buen trato. Esto también tendría un efecto cascada positivo para reducir la violencia al interior de las familias y especialmente, como seguramente Ricardo Bucio más tarde hará reflexiones, tenemos que hacer campañas contra la discriminación o cómo tenemos un entorno seguro sin discriminación. Y aquí insistiría, estas campañas no son para los niños, son para la comunidad educativa. Familia, autoridades, vecinos del barrio, por supuesto niños y niñas y docentes. Insistiría mucho en esta noción de comunidad educativa. Y cierro con ya las últimas reflexiones. Tenemos un grave problema de violencia en este país. Podemos tapar el sol con un dedo y decir que no pasa nada, que no tenemos crisis de derechos humanos, que aquí todo está tranquilo, incluso congratularnos de reducir los datos estadísticos de homicidio. Sin duda eso es positivo, pero eso no cambia. En este país hemos tenido en los últimos 8 años aproximadamente un baño de sangre impresionante. Y eso tenemos que reconocerlo. Y con preocupación debo decirles que nadie, en términos de política pública, está explicándole a los niños y niñas de este país qué ha sucedido estos 8 años. Y escuchan en los medios de comunicación de desaparición, de ejecutados, lo viven en sus colonias, en sus barrios, y no hay desde este espacio ideal y positivo que es la escuela, una oportunidad de reflexionar y reelaborar la violencia. Si no lo hacemos, y esto no es un tema de escándalo, si no lo hacemos, la violencia va a enquistarse en niños y niñas como un código de relación. Y tardaremos décadas en que esto, digamos, lo podamos superar. Así es que dejo pues la invitación y estas propuestas como una posibilidad de avanzar sin duda, y reitero la felicitación en esta iniciativa para armonizar ambas leyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Juan Martín Pérez, por su participación. A continuación, y para cerrar la ronda de participaciones de ponentes, con mucho gusto, ahora le cederemos el uso de la voz a la maestra Carmen Alcira López Flores, pero antes haré una breve lectura de su semblanza. Ella es jefa del programa de educación en UNICEF México. Es licenciada en Letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Educación Intercultural Bilingüe por la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Colombia, como parte del programa de formación de recursos humanos en educación intercultural bilingüe para los países andinos. Se ha desempeñado como docente, evaluadora e investigadora en temas como participación indígena en educación, formación de docentes en alfabetización intercultural bilingüe y ha desarrollado metodologías y materiales de capacitación tanto en español como en lenguas indígenas. Cuenta con múltiples publicaciones, por mencionar algunas: el tratamiento de la segunda lengua en los programas de educación bilingüe en Bolivia y Finlandia, una mirada general. Los consejos educativos de pueblos originarios de Bolivia, su rol y participación en la vigilancia y control social en la educación. Participación indígena en la implementación de políticas lingüísticas en la educación, una experiencia con comunidades guaraníes bolivianas. Fue coordinadora nacional del proyecto de participación indígena para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en Oriente Chaco y Amazonia, y fue responsable del Plan Estratégico Nacional de Consejos Educativos Indígenas en Bolivia. Desde 2005 es funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Hasta 2014 se desempeñó como oficial de educación en UNICEF Perú y actualmente, como ya lo comentaba, es jefa del programa de educación en UNICEF México. Por tal motivo, nos da mucho gusto que hoy nos acompañe como ponente y le cedemos el uso de la voz, maestra López Flores. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias. En particular a la Comisión de Educación del Senado, el senador Romero Hicks, senadora Hilda, a todos los miembros, participantes, senadores y senadoras que participan en la Comisión de Educación, señor subsecretario,
amigos de la academia y de la sociedad civil. Para UNICEF es una ocasión privilegiada y es una ocasión realmente de mucha alegría poder contar tanto con el Ejecutivo, con el Legislativo, con la sociedad civil, es decir, con todos aquellos que tienen que participar, que tienen que poner la mano, el hombro, para que los derechos de niñas y adolescentes se cumplan cada vez con mayor calidad e integridad. El tema de la violencia es para UNICEF un tema serio, vulnera una serie de derechos y en el ámbito específico de la educación, la violencia inhibe el aprendizaje. No es un tema social, cultural, hay un tema fisiológico de fondo. Se generan determinadas hormonas que inhiben determinadas partes, los lóbulos frontales en particular, no hay aprendizaje. El niño en un contexto de violencia no puede aprender. Y la violencia deja huella. No solamente en el momento de la violencia se genera esta secreción de hormonas que inhiben el aprendizaje, sino que ante el recuerdo inclusive desaparecido el factor violento, sigue esta inhibición de los lóbulos frontales en particular que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la capacidad crítica, que tienen que ver con el razonamiento. Entonces, la huella de la violencia es una huella que queda, no solamente afecta al niño en el momento específico del aprendizaje, sino que le deja una larga secuela. Y por violencia no estamos entendiendo, como ya se dijo anteriormente, solamente violencia física. Se habla ahora de la violencia simbólica o de la violencia de otros tipos. Un niño, cuanto más pequeño, es más fuerte la impresión que tiene delante de sí a un maestro que no lo entiende o que no lo respeta porque no habla su lengua, no conoce su cultura o no conoce el tipo de habilidad específica que tiene el niño, llamémosle discapacidad o habilidad especial, es un contexto violento, es un contexto que genera tensión, que genera estrés y que va a producir esta respuesta fisiológica que va a impedir o hasta inhibir radicalmente el aprendizaje. Es decir, para que se ejerza el derecho a la educación, el derecho al aprendizaje de calidad, tenemos que tener contextos libres de violencia. Tenemos que tener controlado en lo máximo posible cualquiera de estos elementos que genera las respuestas fisiológicas, psicológicas, que van a inhibir el aprendizaje. En síntesis, una escuela de calidad está reñida con la violencia. O, al revés, allí donde hay violencia no puede haber educación de calidad. Tenemos que encontrar los mecanismos para que la violencia sea efectivamente erradicada si queremos hablar de educación y si queremos hablar de educación de calidad en particular. Insisto, no solo la violencia física, la agresión, sino también otras formas de violencia de las que muchas veces no somos conscientes. La escuela puede romper el ciclo de la violencia, no solo entre niños y niñas, sino también entre adultos. Son los entornos más favorables, son entornos privilegiados, son entornos donde convergen distintos actores que pueden hacer que cambien estas situaciones. Como ya se ha señalado antes, la violencia en las escuelas es el reflejo de lo que se vive fuera de ellas, pone en evidencia las limitaciones de la sociedad y se trasladan al sistema educativo, limitaciones en particular para encontrar soluciones pacíficas. Y aquí coincidimos con lo ya señalado, esta es una habilidad que la escuela debería desarrollar, pero que no solo la escuela debería desarrollar, sino que debería ser una habilidad de todo ciudadano para contrarrestar las respuestas violentas que nosotros mismos vamos generando ante la violencia. La violencia genera más violencia. Tendemos a dar respuestas violentas cuando estamos en contextos violentos y tendemos poco o menos a dar soluciones pacíficas, a negociar, tenemos pocas habilidades para la resolución pacífica de los conflictos. El abanico de las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es amplio e incluye, entre otras, violencia verbal, psicológica, tratos crueles, humillantes, degradantes, violencia sexual y hasta el homicidio.
Esta situación se agrava debido al desconocimiento y la dimensión real del problema. En general, no buscamos las causas de la violencia, sino reaccionamos a ellas, medidas reactivas, nos centramos en los síntomas, nos centramos en las consecuencias y no buscamos las causas reales para intentar contrarrestarlas. Además, las estrategias suelen ser fragmentadas, tocamos el tema de un tipo de violencia en lugar de entender la complejidad del problema y tenemos restricciones presupuestales para responder de manera integral. Hay estándares internacionales respecto al tema de la violencia y su tratamiento. Quiero mencionar en particular lo que ya estableció en el 2011 el Comité de Derechos del Niño al establecer la Observación General 13, que tiene que ver con el derecho de los niños a no ser objetos de ningún tipo de violencia. Se señala en particular algunas medidas educativas en la Observación General 13, ya han sido aludidas, pero quiero reiterarlas. La importancia, dice la Observación General 13, de organizar programas de información pública, campañas de sensibilización que combatan actitudes y prácticas sociales negativas que toleran o fomentan la violencia. Como se ha dicho antes, no es una charla de un día, no es una charla de algunas horas. Las prácticas, los hábitos, las conductas toman tiempo en ser modificadas. Cuando hablamos de programas de información, de sensibilización, estamos hablando de un trabajo sostenido para el cambio de actitudes y el cambio de comportamientos. En relación a los niños, dice la observación 13, facilitarles información veraz, y aquí hace mucho sentido lo dicho por Juan Martín en relación de qué le decimos a los niños de la violencia, cómo estamos tematizando y problematizando la violencia, que es un hecho cotidiano. Con no mencionarlo en casa o no mencionarlo en la escuela, no estamos desapareciendo el problema, lo estamos escondiendo. Tenemos que tematizar el problema y habilitar a los niños, preparar a los niños para hacerle frente a la violencia, para hacerlos resilientes, pero también para inculcarles, y ojalá inculcar también a toda la comunidad educativa, una cultura de paz y de resolución conflicta de problemas. Hay que facilitarles, entonces reitero, dice la observación 13, facilitarles a los niños información veraz, accesible y apropiada para su edad, capacitarlos para que puedan protegerse a sí mismos y establecer relaciones positivas con sus compañeros y combatir las intimidaciones. Para los padres, dice la observación 13, educar a padres y cuidadores sobre métodos positivos de crianza de los niños, facilitarles información sobre determinados riesgos y sobre la forma de escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. En visitas a escuelas encontramos las normas de conducta y tengo varios registros de grandes listados de normas de conducta, 20, 30 oraciones, la mayor parte de las cuales empieza por lo general con no. No hablar en voz alta, no interrumpir, no, 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 no. Es decir, lo que entendemos por normas de conducta es la prohibición. Y la prohibición no es una actitud positiva en términos de formación. Hay formas de establecer normas de conducta o de convivencia que no tienen que ser explicitadas en negativo, pero supone mirar de otra manera la educación, supone mirar de otra manera la convivencia y la formación para la convivencia en las aulas. Y ahí caemos todos. Nosotros, padres, madres de familia, nuestra reacción es, no se come así, no te pares de la mesa, no se interrumpe. Hemos sido criados en esa cultura de la prohibición. La convivencia está normada por la prohibición de una serie de cosas, cuando en realidad la convivencia debería ser la promoción de prácticas amicales,
sociales positivas y de protección de los derechos de cada uno de los miembros de esa sociedad. Finalmente, dice la observación general 13, es importante impartir formación general y específica para todos los profesionales y no profesionales que trabajan con y para los niños, y esto también ha sido señalado, no solamente la Secretaría de Educación, todas las secretarías, todas las instancias que tienen que ver con niños deberían de tener la sensibilidad de manejar, por supuesto, derechos humanos, derechos de la infancia, pero además cómo operamos los derechos para convertirlos en la construcción positiva de ciudadanos y ciudadanas. La Ley General retoma muchos de los estándares señalados, tanto en la Convención como en la Observación General a la que he hecho mención, la Observación General 1 que tiene que ver con la educación, la Observación General 11 que tiene que ver con educación indígena y otras. En particular en el capítulo 8 ya ha sido señalado y quisiera reseñar rápidamente algunos temas que UNICEF encuentra de particular valor. En primer lugar, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no tiene una mirada reactiva, sino que pone a los niños como sujetos de derechos. Este enunciado todavía en muchos ámbitos, personas, permanece solo como enunciado. Tomar a los niños como sujetos de derechos significa reconocerles los derechos, valga la redundancia, pero en particular el derecho a escucharlos y a tomar en cuenta sus opiniones en todos los aspectos que los afecten. Pero de verdad, no jugar a la representación, ni jugar a la democracia, ni jugar al voto, no hacer simulaciones de representación, sino realmente sentarse con ellos, escuchar su voz, escuchar su lectura de los problemas, entender las causas como ellos las ven y a partir de eso diseñar políticas públicas orientadas a levantar los cuellos de botellas que señalan los niños que les impiden el ejercicio pleno de su derecho, en particular el derecho a la educación y a una vida libre de violencia. Un segundo tema clave de la ley es que responsabiliza a todos los actores. Se ha señalado ya todas las secretarías, todos los niveles de gobierno. Y este es un trabajo de armonización sumamente serio, sumamente complicado, porque además hay que combinar con la diversidad legislativa de los estados. Y ese es un trabajo que les toca a ustedes armonizar y dirigir. En tercer lugar, señala la ley la necesidad de establecer un sistema de información a todos los niveles. Otra vez hay que conjuntar y coordinar el nivel federal, estatal, municipal y no solamente informar, sino rendir cuentas. Un sistema de rendición de cuentas que estará amparado o supervisado por el Coneval. Establece también la ley mecanismos de participación efectiva. Este es un gran avance en el cumplimiento de la Convención, en el cumplimiento de las observaciones generales que tienen que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes según su edad. Esto es importante, la información, la participación, el escuchar a los niños debe responder a su edad, su desarrollo evolutivo y sus características lingüísticas, culturales, psicológicas. Ordena también la ley instalar un sistema nacional de protección y sistemas locales correspondientes, presididos por el Ejecutivo y en cada uno de los niveles por la autoridad correspondiente. Se crea la figura de las procuradurías de protección, se crean medidas de protección especial y restitución de derechos para niños en condiciones especiales. Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las entidades federativas, la Comisión de Derechos Humanos, tanto federal como de las entidades federativas, deben establecer áreas especiales para la protección efectiva de los derechos. En el capítulo 11 de la Ley General se desarrolla el tema de la violencia en el entorno escolar y se retoman varias de los puntos señalados en la observación general que ya mencioné. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención
y erradicación del acoso, desarrollar actividades de capacitación, mecanismos gratuitos de atención y, en particular, establecer y aplicar sanciones que correspondan a personal docente y servidores públicos que realizan, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso y violencia escolar. Y este es un tema que tenemos que lograr que realmente se cumpla y no quede simplemente como una afirmación de la ley. En general, entonces, para concluir, ya me he excedido en el tiempo, creemos que los estándares internacionales con relación a temas de violencia en educación están muy bien reconocidos en la ley, pero es importante que al establecer las leyes federales y al hacer la armonización con otras leyes sectoriales se resguarden estos principios, se guarde el espíritu fundamental que tiene la ley para salvaguardar y ojalá avanzar en la implementación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. La senadora Flores tuvo que atender otras tareas, entonces estamos haciendo aquí tarea de equipo. A mí me gustaría hacer un comentario general, porque no va a haber tiempo para hacer el diálogo, pero llevarnos esta inquietud para seguir estas comunicaciones. Y quisiera enfocarme a 5 puntos que nos preocupan. Primero, evidentemente que hay una desarticulación en la legislación, porque sí hay ya leyes, está la Ley General de Educación, está la Ley General de Niñez y Adolescencia, hay un olvido en la Ley General de Prevención, entre otras, seguramente en otra mesa se irá atendiendo. Segundo, y aprovecho que está aquí el subsecretario y todos, probablemente tenemos que hacer un rediseño a fondo, de corazón abierto, de la Ley General de Educación. La ley se hizo para distribuir atribuciones y para otras cosas, pero no está atendiendo lo fundamental. Prueba de ello es que, por ejemplo, hoy en el Pleno del Senado se va a atender apenas aspectos sustantivos como es la incorporación del interés superior de la niñez en la legislación de la materia. Lo mismo ocurre en el tema de derechos humanos y toda la transversalización. Entonces, como que tenemos que hacer un rediseño a fondo, junto con lo anterior, que es la armonización integral. Tercero, una preocupación que tenemos nosotros es que evidentemente los derechos cuestan y su no atención cuesta más. No hay nada más caro que lo que no se tiene, y cuando hay violencia tenemos problemas por todas partes. Y frente a estas políticas, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública nos ha anunciado, de los 15 puntos, las 27 leyes locales y las tareas, por supuesto que necesitamos tener una atención desde todos los ámbitos de la política pública, no solamente la educativa, la de salud, la de vivienda, en fin, para todos estos aspectos. Cuarto, una gran preocupación es la parte de un diagnóstico focalizado. Hay que reconocerlo, no hay un diagnóstico focalizado integral, y aquí, por ejemplo, sería muy importante que el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública Nacional, las secretarías e institutos locales pudieran compartir esa información, porque lo que no se conoce no se puede atender con un tratamiento más pleno. Y quinto y final, y es una forma de resumen apretado de las velocísimas intervenciones que hemos tenido de Mónica, de Juan Martín, de Carmen y de Alberto, está el tema de la participación. La ley no se diseñó para una participación activa y no hay protocolos para atención, por ejemplo, de la participación de la niñez. En la recomendación del Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas del 2011 se establece mucho la importancia de la participación y el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, pero no hay protocolos sobre cómo se van a atender estas tareas. Entonces, decía Borges que la duda es uno de los signos de la inteligencia, y seguramente esto lo que está provocando es más diálogo y más dudas. Estamos en comunicación para poder seguirlas procesando. Vamos a cerrar aquí la mesa. Les agradezco a todos su activa participación y vamos a pasar a la segunda audiencia, que va a moderar la senadora Mariana Gómez del Campo, y tendremos la participación en factores, dimensiones, alcances de la violencia con y desde hacia la escuela. Están aquí también los panelistas. Muchas gracias. Sí.
Sí, claro que sí, señor de Médicis. Perdón, no me di cuenta que quería intervenir. Bueno, en primer lugar agradecerle sus valiosísimas aportaciones. Por supuesto que coincidimos de manera general con los planteamientos que aquí han hecho. Decirles que de los grandes reclamos, y qué bueno que está el ciudadano subsecretario de Educación Básica, que se hicieron cuando discutimos la reforma educativa, fue precisamente la no participación de los actores educativos. Es decir, no participaron los maestros, no participaron los padres de familia, no participaron los alumnos, no participaron los directivos. Y a la vuelta de algunos meses de la aplicación de la ley, hoy existe problemas de aplicabilidad de la misma, producto de esto. En este tema nosotros hemos insistido en que para poder corregir el problema primero tenemos que diagnosticarlo. Necesitamos hacer un análisis exhaustivo del modelo educativo del país y a partir de ese modelo ver cuál es el perfil del educando que queremos. Si lo que estamos sacando son niños violentos, entonces hay una coincidencia plena en que se están dando dos situaciones que no se atienden. Una, el tema de la currícula, que sigue siendo la misma y que ya no se adapta a los momentos actuales. Por supuesto que hay que revisar no solo la currícula de los estudiantes, también hay que revisar la currícula de los formadores. Cuestión que ojalá y se la lleve bien apuntada el compañero que viene de la Secretaría de Educación Pública, para que este tema que hemos platicado con el ciudadano secretario ya podamos aterrizarlo. Los normalistas necesitan cambiar incluso las condiciones infames de vida en que viven. Por ahí hay que empezar y revisar si la currícula de los normalistas es la que se requiere para modificar los niveles de violencia que tenemos, pues hay que dejarla. Pero evidentemente lo que vemos en la sociedad a nadie nos gusta y es producto precisamente de eso. Coincidimos con la transversalización de la cultura de la paz, que tiene que ver con esto, es decir, cómo hacemos que en historia se vea eso, cómo hacemos que las matemáticas, que el español, que la formación cívica, etcétera, etcétera, tenga esta situación tan importante. El tema que discutimos ayer en el Senado. Ayer discutimos una situación que tiene que ver con dos asuntos donde los niños son actores principales. Un punto de acuerdo en donde exhortábamos al Ejecutivo Federal para que ya, por el amor de Dios, le ponga presupuesto para hacer objetiva esta ley de las niñas, niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No es cierto que de manera automática, al tener la ley, se va a lograr que ésta corrija los males que de manera ancestral se tienen. No es cierto, se requiere presupuesto. Ojalá y el ciudadano secretario de Educación en el presupuesto 2016 o ahora mismo, aún con las penurias económicas que tenemos en México, pudiera solicitar una reasignación presupuestal para empezar a atender los problemas de la violencia de los niños, la violación de los derechos de los niños de manera efectiva. Ciudadano subsecretario. El otro tema que tratamos ayer fue que ayer un acto histórico en México, aprobamos la incorporación de México al convenio 138 de la OIT, que tiene que ver con la edad mínima para el trabajo infantil. Después de 42 años, México dice, bueno, pues ya es hora, pero desafortunadamente tiene que ver con lo mismo. En el papel está, pero queremos que en la práctica se dé. El legislativo está haciendo la tarea
y queremos que el Ejecutivo también haga ya lo que le corresponde. Muchísimas gracias, sinceramente, a todos los ponentes por esta magistral exposición que hicieron, y creo que el Senado de la República se nutre bien cuando ciudadanos como ustedes vienen a exponer aquí lo que saben y lo saben bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador de Médicis. Pasamos a la siguiente mesa, por favor. Muchas gracias a todos.